¿Estás pensando cómo hacer crecer tu negocio? Invierte en lo actual, lo moderno, la publicidad en redes, creatividad, diversión, entretenimiento, música, entrevistas, cocina, deportes y más. Solo en Los Caretucos. No dudes en contactarnos para que tus anuncios, videos, propaganda y publicidad audiovisual forme parte de esta familia. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y danos like, coméntanos. Bienvenidos a la familia Caretucos. Muy bien, y allí estábamos viendo nuestro video promocional. Muy buenas noches, queridas amigas y amigos de Caretuco Show. Bienvenidos a un programa más esta noche. Como siempre, nos acompaña Jimenita, como cada domingo en este horario va a entregar información muy valiosa en esta noche porque vamos a topar un tema único y diferente, y así es que les invitamos a todos a que se conecten para conversar acerca de el enamoramiento de las personas con discapacidad. Así es que es un tema distinto, no se escucha a menudo y es muy interesante de conocer, puesto que son personas que hay una gran cantidad de personas con discapacidad en Ecuador, y pues bueno, eso no impide que sus sentimientos se reflejen hacia otras personas. Así es que con este preámbulo doy la bienvenida a mi querida Jimena. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, mi querido Fran. Bueno, como siempre es un gusto poder compartir un programa más con toda esa gente linda que ya se empieza a conectar. Y como tú lo acabas de mencionar, en efecto, estos temas no se los trata mucho y por eso es que no podríamos hablar de un país inclusivo como debería ser, porque la discapacidad muchas de las veces está un poco invisible. De hecho, nosotros como sociedad nos encargamos de discriminar, de etiquetar también algo que no está correcto, y nosotros no permitimos que exista este derecho a la accesibilidad. Incluso no lo trabajamos de una manera adecuada cuando estamos frente a temas de discapacidad. Existen leyes, se las ha tratado de implementar, pero también es importante tomar en cuenta este aspecto emocional, este aspecto donde debemos considerar que las personas con discapacidad tienen también su proceso de enamoramiento, tienen también el área de sexualidad activa, que es algo que nosotros muchas veces incluso no queremos ni tocar ese tema porque nos da miedo, y les vemos a las personas con discapacidad como seres humanos muy aparte de nuestra realidad, como seres humanos que por su discapacidad no pueden tener derecho a enamorarse, a formar una familia. Incluso mira que la lucha ahora por la educación regular también se está trabajando mucho, se está empoderando también recién en este tema para que las personas con discapacidad tengan el derecho a recibir este tipo de educación, siempre y cuando con estos refuerzos pedagógicos. Ya en otros países hemos visto que existen matrimonios, por ejemplo, de las personas con síndrome de Down. Existen también personas con títulos ya de tercer nivel, de cuarto nivel. Entonces estamos avanzando. El problema, mi querido Frank, es que cuando hablamos de una persona con discapacidad nos vamos exclusivamente a la discapacidad, más no a desarrollar habilidades que sí posee, porque eso es algo que la gente muchas veces ignora, que las personas con discapacidad probablemente tengan esa discapacidad, pero pueden explotar otro tipo de habilidades. De hecho, hay personas con discapacidad auditiva que cantan súper hermoso, tienen una voz increíble. Hay personas
con discapacidad visual que han creado libros con escritura braille. Entonces son cosas muy interesantes, pero siempre y cuando estas personas con discapacidad tengan el apoyo adecuado a nivel social, a nivel familiar también, a nivel de educativo. Incluso hay estrategias con las que se trabaja con la comunidad. Y bueno, son temas muy delicados, mi querido Frank, porque si hablamos en el aspecto de sexualidad, las personas con discapacidad son más vulnerables a sufrir de abusos, precisamente porque no tienen una sexualidad, lo podríamos decir, dentro de los parámetros no Normales. normales. Sí, Ya. bueno, pero tal vez aquí nos confundimos un poco, que también lo voy a aclarar. No es que existimos personas normales y personas con discapacidad, no. Existen personas con discapacidad y existimos personas sin discapacidad. El problema está cuando nosotros etiquetamos y discriminamos a estas personas y pensamos que por el hecho de tener una discapacidad no pueden enamorarse o no se puede educar también en el tema de sexualidad, y por eso es que pasan al grupo de riesgo a ser víctimas de estos abusos. Claro que sí, por la misma instancia de tener una discapacidad física o psicológica, pues obviamente no pueden desarrollar al 100% esta parte tan importante dentro de las relaciones. Correcto, hay personas que con discapacidad que sí lo desarrollan, pero tienen un proceso más tardío. Entonces siempre, generalmente los vemos como pobrecitos, como niños, y dejamos a un lado esta parte. Por ejemplo, yo tengo experiencia con las personas con discapacidad. Tuve la oportunidad de ser coordinadora de un centro de personas con discapacidad, y te puedo decir que son seres que te transmiten mucho amor, personas que siempre quieren estar en contacto contigo. Lamentablemente, hay muchas personas que confunden el hecho de estas atenciones, de este afecto, con el enamoramiento. Y las personas con discapacidad sufren también. ¿Por qué? Porque sienten ese rechazo, porque tú les das un Claro. abrazo, les das atención, o como sociedad nos acordamos, por ejemplo, cuando existen estos temas de la Navidad, el Día del Niño. Entonces ahí siempre estamos realizando este tipo de actividades, pero muchas veces no lo manejamos de una forma adecuada, y esto puede caer en que las personas con discapacidad se enamoren, se ilusionen y también salgan lastimadas. Ojo que no hablo de todas las discapacidades en general, porque estos problemas, bueno, este tipo de dificultades se presentan más cuando existen discapacidades de tipo intelectual, que son muy comunes, como el síndrome de Down, que se puede presentar en el que la persona tiende como característica a enamorarse fácilmente de su entorno, de las personas, como te dije, que les brinden atención, cariño. Entonces, es un tema que nosotros deberíamos manejarlo de una forma adecuada, ¿no? Con ello quiero decir que no seamos atentos o afectuosos, pero debemos saber de qué manera somos afectuosos con las personas con discapacidad. Claro, o sea que estas intenciones a veces, como tú dices, pueden hacer que las personas con discapacidad se enamoren, y esto obviamente es complejo porque lo que se supone que se está haciendo en buena lid puede acabar más bien en algo negativo para su parte psicológica, entiendo así. Correcto, es que es muy complejo. Fíjate que también entraba en tela de discusión el tema de los embarazos en las personas con discapacidad intelectual, particularmente, Ya, porque son personas que tienden a enamorarse con facilidad, y hay mucha gente, eh, que te diré, que no genera esta conciencia, que tiene relaciones, que embaraza a una chica con discapacidad intelectual. Y ahí viene también el debate de qué va a ser de la criatura, qué van a hacer de una persona con discapacidad, que no se sabe cuidar aparentemente por sí sola, cómo va a cuidar un bebé. Entonces, si tú lo analizas, Frank, pues es muy delicado en realidad tratar estos temas.
incluso desde de la parte de los derechos que también las personas con discapacidad tienen a conformar una familia. Pero todo esto se podría mejorar si es que se realiza un trabajo oportuno, tanto en las áreas que debe desarrollar esta persona, también como un trabajo intenso en el área psicológica, no solamente con la persona con discapacidad, sino también con su entorno. Claro, conocer todos estos factores que implican el cuidado especial y distinto que puede requerir una persona con discapacidad. Justamente hablando de esta parte del enamoramiento, ¿qué es lo más difícil? O sea, estamos hablando que la parte puede ser de pronto la parte sexual, puede llegar a ser algo como lo más complejo, pero tú que has analizado y todo, ¿qué otros problemas encontramos en este tipo de casos cuando las personas con discapacidad pues empiezan a enamorarse de pronto entre otras personas de discapacidad? Puede ser también eso, porque con mucho respeto, como vuelvo y digo, me he encontrado también con parejas o personas que son parejas y que ambos sufren una discapacidad. Sí, mi estimado Frank, de hecho es el derecho que tienen las personas con discapacidad. De hecho, si es que se goza de una buena estabilidad de educación, lo pueden hacer. De hecho, yo tengo igual, yo conozco parejas de personas con discapacidad, los dos, y que han logrado sobrellevar su relación, pero detrás de esto ha existido el apoyo familiar. Si me preguntas tú, otra de las consecuencias del enamoramiento es la discriminación que sufren las personas con discapacidad. Automáticamente hay seres que escuchan, bueno, tal o cual persona tiene un tipo de discapacidad y ya lo ven como un limitante para formar una relación. Y es importante también tomar en cuenta la clasificación de las discapacidades para poder analizar más a fondo este tema, porque no todas las discapacidades son iguales. De hecho, cuando hablamos de discapacidad auditiva, hay personas que tienen un nivel intelectual adecuado, que pueden relacionarse y también prefieren parejas que tengan su misma discapacidad o tienen parejas sin discapacidad. Entonces, más bien la complicación va en aquellas personas con discapacidad que tienen ya un grado de moderado a grave. Y esto es lo que no se trabaja muchas de las veces y por eso es que te decía que son muy vulnerables a ser víctimas de abuso, de maltrato. Y también son personas muy cálidas. Las personas con discapacidad siempre están a la espera de adaptación. También son personas que quieren adaptarse, tener una vida normal. Son personas que también buscan afecto, porque el hecho de no tener una pareja, entonces ven ese afecto en cualquier persona que les brinde un abrazo, una sonrisa. Fíjate que en el centro donde yo trabajaba, no te podría decir complicaciones, porque cuando entendemos más allá y analizamos también el tema de discapacidades, podemos comprender que no hay malicia detrás de. En cambio, yo sí veía mucha gente que rechazaba a estas personas con discapacidad y los veían así como personas raras. Entonces, esto obviamente lastima mucho al, al esquema cognitivo, emocional de la persona, conductual. También hay muchos chicos que optan por ser rebeldes y mira que hay casos muy complejos en los que las personas con discapacidad, al sentir este rechazo, los hombres generalmente son también presas fáciles a que se les lleve a un sitio de diversión nocturna, Uy. comúnmente los cabarets, Ujú. ¿ya? Entonces, fíjate, o sea, son cosas que suceden y ya ven la sexualidad un poquito más distorsionada, porque el hecho de igual no tener una pareja o algo, también tienden a consumir mucho el material pornográfico. Entonces, sabemos que esto no es una sexualidad sana tampoco, entonces, por decirlo de una manera general, entonces realmente sí existen muchos obstáculos en cuanto a lo que tiene que ver las relaciones y el enamoramiento de las personas con discapacidad.
Claro, claro que sí, por supuesto. O sea, es complejo el asunto. Como tú dices, como psicóloga, conoces algunos detalles, pues obviamente, de la parte de su enamoramiento, de su sexualidad, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a las personas que están a nuestro alrededor o sufren de una discapacidad? ¿Cómo podemos apoyarles en este proceso? ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede tener en cuenta algunos tips o consejos? No sé. Bueno, mi querido Frank, antes que nada por ahí vi que se conectó mi prima Mati, que también te comento que es una psicóloga de calidad y trabaja con personas con discapacidad. Igual tiene mucha experiencia, entonces muchos saludos a Mati. Y bueno, respondiendo tu pregunta, primero que nada debemos practicar la verdadera inclusión, ¿sí? Dentro de lo que es la ley de discapacidades, si nosotros nos ponemos, nos vamos al tema de análisis profundo de lo que son las leyes para una persona con discapacidad, pues es una infinidad de cosas. Nosotros deberíamos manejar un lenguaje inclusivo también. Deberían las personas con discapacidad tener más derechos en cuanto a la accesibilidad de los servicios de salud, de los espacios físicos, las oportunidades laborales también, la inclusión educativa. Entonces yo pienso que cuando cumplimos todas estas áreas, nosotros sí podemos hablar de una verdadera inclusión. Cuando hablo de un tema de salud, también incluye el trabajo psicológico, pero tomemos en cuenta que las personas con discapacidad, en la mayor parte de casos, tienen siempre, están bajo la tutela de lo que llamamos los cuidadores. Y muchas veces son los cuidadores los que requieren más la terapia que la persona con discapacidad, porque no le permitimos avanzar, decimos, no, pobrecito, él no puede hacer nada dentro de casa por su discapacidad. O sea, somos nosotros, créelo, Frank, las personas que les ponemos esos limitantes dentro de Claro. casa, dentro de la sociedad. Entonces, incluso hay personas que se aprovechan de las personas con discapacidad al no darle su vuelto justo, al venderle cosas muy caras, a Qué robarles, malo. a jugar con su inocencia. Es que es un tema que sucede, Fran, es un tema que pasa y no generamos ese nivel de conciencia. Incluso yo he visto cómo hay gente que se burla de la discapacidad de una persona. Y son todos estos temas los que vulneran los derechos de las personas con discapacidad. Y no solamente esto, sino también afectan su salud mental, porque ellos también gozan de salud mental, tienen sentimientos, incluso te diré sentimientos más nobles que nosotros mismos, y practican esta inocencia, la demuestran con su cariño, con su afecto, pero como te digo, todas estas herramientas para nosotros poder reaccionar de una forma adecuada, es importante informarnos. Por eso te decía que es un tema muy interesante, muy productivo y que también debemos procurar ponerlo en práctica. Así es un tema muy interesante, ya que muchísimas personas, como vimos ahí algunos datos específicos, muchas personas sufren de discapacidad en Ecuador y en muchos países del mundo entero. Recordemos que Caretuco Show lo ven en todo el mundo y saludamos a las personas que ya se están conectando, a Caína, a nuestras queridos amigos que siempre nos están dejando consejos por ahí. Hay una pregunta también, ¿ah? Dice Uh que, ¿qué -huh. pasa si una persona, por ejemplo, con discapacidad se puede llegar a enamorar? Hablemos de una trabajadora sexual. ¿Puede suceder algo así de pronto? Correcto, es que las personas con discapacidad, ojo, que no digo todas, ¿no? Siempre están en búsqueda de afecto. Tomemos en cuenta que también ellos, las personas con discapacidad, actúan por un modelo social, es decir, lo que ven parejas felices, ven enamorados, entonces ellos también sienten esa necesidad de tener una pareja, de amar, de abrazar, de tener intimidad. Entonces, lógicamente, si se van a estos centros nocturnos, pueden confundirlo con ese afecto que reciben de la trabajadora sexual, pueden confundirlo también con el placer que reciben en ese momento y pueden llegar al enamoramiento porque son personas que se enamoran con facilidad por el mismo hecho de ser en la mayor parte de casos discriminados y también no tener una pareja estable. Pero sí hay personas que tienen relaciones con
personas igual con discapacidad o no y han llevado también una relación estable. Todo depende de la formación. Si existe apoyo familiar, si existe intervención adecuada de salud mental, salud física, si tenemos apoyo social, créanme que esa persona puede explotar todas sus habilidades porque son personas que tienen muchas características muy positivas, muy buenas y te pueden llegar a sorprender. A nivel mundial tenemos muchos talentos con discapacidad, muchos talentos que igual hemos nosotros podido palpar también su creatividad, su nivel intelectual. Entonces, debemos tratar de buscar siempre esas destrezas, esas habilidades y en base de aquello buscar las fortalezas para estas personas con discapacidad. Sí, es verdad, existen muchas personas en el mundo entero con discapacidad y también personas con talento, es verdad, ahorita que estaba recordando, llevadores, guitarristas, bailarines, cantantes, de todo, porque obviamente tienen una discapacidad física, pero sus actividades o su capacidad psicológica o mental incluso puede sobrepasar algunas la de personas que entre comillas decimos normales, puesto que esta deficiencia de uno de sus sentidos pues provoca el desarrollo de otros y justamente para aquellas personas que nos comentaban que desarrollan más de esa parte humana, ese corazón, esa forma de ver el mundo y la vida con más calma, con más transparencia, con más igualdad. Si es que esta noche estamos tratando un tema muy, muy interesante, realmente para las personas que se están conectando, pues estamos tratando mejoramiento en las personas con discapacidad y viendo algunos factores y consejos que les podemos dejar esta noche con nuestra psicóloga Jimena Herráez, quien nos está enseñando, obviamente, las manifestaciones que se dan en las personas con discapacidad. ¿Qué más nos tienes que contar, mi Jimenita? Bueno, por ahí veo una pregunta de Yadi Herrera que nos dice, ¿hay algún factor que las personas con discapacidad nos brindan para poder hablar sobre el tema del enamoramiento con ellos? ¿Cuándo es el tiempo para poder hablarlo? Bueno, mi estimada Yadi, primero que nada, como les mencionaba, hay una clasificación de discapacidades. Tenemos la discapacidad física, la auditiva, la intelectual, la psicosocial, la visual. Entonces, en base a esto, yo podría dirigir lo que llamamos psicoeducación para poder hablar de estos temas. Dentro de estos rangos, nosotros tenemos la discapacidad leve, la moderada y la grave, que es la más complicada. Entonces, es importante para poder hablar de temas de enamoramiento, de educación sexual, primero que nada determinar el grado de discapacidad de las personas que aquí en nuestro país lo calificamos, se lo califica, perdón, dentro del Ministerio de Salud Pública. Entonces, en base a eso, yo puedo organizar las áreas de trabajo y puedo aplicar este tipo de educación psicosexual dependiendo de la discapacidad, porque mi estimada Yadi, por ejemplo, puede existir una persona con discapacidad física, pero puede ser que no tenga alteración en su perdón, en su nivel intelectual. Entonces, puede ser una persona que recepte muy bien, que comprenda muy bien la parte del enamoramiento, la parte de la sexualidad, o viceversa, puede ser una persona que físicamente esté bien, pero a nivel intelectual presente una discapacidad moderada. Entonces, va a tener un proceso más tardío de este tipo de aprendizaje. Por ejemplo, con los niños o casos de síndrome de Down, entonces ellos prácticamente tienen un coeficiente intelectual que no es dentro de los parámetros de otras personas, es más bajito, entonces son como niños, tienen una mentalidad de niños. Entonces, en base a todos estos parámetros que te acabo de mencionar, podemos nosotros aplicar lo que es el tipo de aprendizaje a nivel de estas áreas de emocionales. Muy bien, por supuesto. Depende del caso, depende del factor. Cada uno, pues, obviamente requiere un esfuerzo y una técnica distinta para tratar. Una pregunta se me viene a la mente.
las personas con síndrome de Down pueden tener hijos, pueden tener hijos y qué probabilidad existe de que se vuelva a replicar este problema. Bueno, mi querido Frank, primero que nada no es un problema tener una discapacidad, ¿sí? Como te dije, existimos personas con y sin discapacidad. Eh, Cuando hablamos de los embarazos, pues sí, en efecto, las chicas con síndrome de Down sí pueden embarazarse, pero es un poquito complejo por sus antecedentes de discapacidad. De hecho, ha existido temas de abuso donde la persona con discapacidad ha resultado embarazada. Entonces, por las características físicas o complejas de su discapacidad, pues sí es un poquito álgido este tema y evidentemente, si es que voy a la pregunta, sí se pueden embarazar. Cuando forman una pareja de las dos personas con discapacidad, pues también va a ser un poquito complejo y va a requerir de muchos análisis, de mucho seguimiento también y la parte de psicología para saber cómo vamos a adaptarnos a este proceso. Tomemos en cuenta que las personas con síndrome de Down generalmente tienen cuidadores y muchas de las veces, si es que se diera un embarazo, eh, son los cuidadores los que van a tener que atender prácticamente al bebé por las características propias de esta discapacidad. Qué increíble. Sí, la verdad es que es muy complejo, pero deben haber casos, por supuesto, de este tipo de situaciones y pues es importante que conozcamos. Entonces, lo importante sería tratar de prevenir, ¿no? Obviamente, si tenemos una persona con discapacidad en casa, cuidarle al máximo para que esta persona pues evite contratiempos y sobre todo una situación médica complicada para sí mismo. Esta noche estamos Correcto. analizando un tema muy delicado, un tema muy importante también para la sociedad, puesto que estamos compuestos de una sociedad donde tú nos has dicho personas con y sin discapacidad y pues obviamente tenemos que aprender a convivir y sobre todo hacer más llevadera la vida de aquellas personas que no gozan de todas las capacidades por completo al 100%. ¿Será que alguno de los asambleístas también está dentro de este marco? Porque vimos que la mitad de la asamblea tenía carnet de discapacidad, ¿no? Estamos ahora topando temas complejos y reales porque realmente quienes merecen ese carnet, muchos de los casos no lo tienen. Así es que esperamos con los resultados de hoy día que el país empiece a visorar un futuro mejor para todas las personas que esperamos ello de nuestro bellísimo país, lleno de gente maravillosa, lleno de lugares increíbles, lleno de una cultura gastronómica única en el mundo. O sea, ¿qué no tiene Ecuador? Por favor, amigas y amigos, reflexionemos sobre ello para que quienes nos gobiernen no hagan de las leyes instrumentos para su beneficio propio, mi querida Jimenita. ¿Qué opina usted eso? ¿Qué les hiciera a ustedes estos malcriaditos que hacen esto? Bueno, primero que nada, que este es un tema de integridad. El hecho de poseer un carnet de discapacidad es un derecho, sí, es un derecho que tiene la persona y que también le va a dar el acceso a ciertos beneficios en el ámbito laboral, en el ámbito de salud, como te comentaba. Entonces yo pienso que es un tema más de conciencia, tanto para la persona que sabe que no tiene discapacidad y busca este tipo de documentos, y también debe ser un tema de conciencia para la persona que los emite, sabiendo que A o B no tiene discapacidad. Entonces yo pienso que aquí debe aplicar mucho lo que es un tema de integridad y saber en efecto que sí existen personas que requieren este tipo de ayudas, que están a la espera, pero tomemos en cuenta que es un derecho y estos derechos no se pueden vulnerar. Y entonces la lucha debe ser permanente, no solamente para las personas que tienen discapacidad y su familia, sino para todos como sociedad, porque no somos pacientes tampoco con una persona con discapacidad. No me incluyo en el grupo, pero sí te puedo decir que he palpado la realidad en muchas personas que no tienen paciencia. Lamentablemente, las personas con discapacidad son víctimas de muchos abusos, incluso dentro del núcleo familiar, el maltrato, la falta de cariño, la discriminación.
el aislamiento, la tortura también. Entonces, nosotros debemos ser parte de ese cambio. Tú hablabas, por ejemplo, de un tema muy importante que es cuidar a las personas con discapacidad en estos temas de sexualidad, es decir, preocuparnos por hablar con un profesional que puede ser dentro del área de psicología, puede ser dentro del área de ginecología también, para saber qué tipo de métodos anticonceptivos puede practicar en este caso si es que es una persona que ya tiene una sexualidad activa, mi querido Frank. Entonces, es importante que la persona se asesore, incluso para evitar estos embarazos no deseados. Entonces, todos estos temas se los debe trabajar. Yo no digo que una persona con discapacidad no pueda tener una familia, no puede enamorarse, no, por el contrario, puede enamorarse, puede tener una familia, puede estudiar, puede tener cualquier tipo de oportunidad, siempre y cuando exista esta asesoría, exista este apoyo. Entonces, esto lo va a convertir en una verdadera inclusión. Claro, por supuesto. Con respecto a la accesibilidad del tipo de atención psicológica o estos tips, talleres, etcétera, para las personas que sobre todo rodean o están en el entorno de personas con discapacidad, ¿qué existe en el país? ¿Existe algún proyecto de pronto que se haga? O tú como trabajador, obviamente, del sistema de salud también, en lo particular, pues ¿conoces de campañas, por ejemplo, para cuidar esta parte de la sexualidad y la intimidad en las personas con discapacidades? Bueno, en nuestro país, básicamente quienes se encargan de lo que es el área de discapacidades es una red de salud pública que tiene que ver más con el Ministerio de Salud, tiene que ver también con el MIES, que tienen proyectos con los que trabajan en este tipo de áreas, pero lamentablemente, como tú lo dijiste, tenemos muchas personas con discapacidad y la complicación viene en que son diferentes discapacidades. No estamos hablando de una discapacidad, estamos hablando de varias discapacidades y en diferentes niveles. Entonces, sí existen protocolos de atención, sí existe también el derecho a la salud, la prioridad que se debe dar también en las entidades públicas, pero nos falta incorporar más profesionales para que se pueda brindar una atención eficaz, ¿sí? Porque una persona con discapacidad generalmente no requiere solo de un psicólogo, de un terapeuta, requiere de un nutricionista, de un médico, necesita permanentemente estar analizando también los avances que tiene y también sus habilidades sociales. Más bien lo que he visto que existe mucha complicación es en el tema laboral, porque nosotros igual tenemos una Claro. ley en la que nos indican que las personas con discapacidad tienen prioridad tanto en lo que son concursos, tanto en lo que son trabajos, pero hay muchas empresas que no lo cumplen. Incluso existe un presupuesto destinado a las personas con discapacidad y dentro de lo que es MSP, porque también tuve la oportunidad de trabajar dentro de esta institución, las personas con discapacidad, perdón, pertenecen a un grupo prioritario. Por supuesto. Y claro, es que es complejo porque como tú lo has dicho, no solo necesita una atención en específico, sino incluso médicos, psicólogos y en general, realmente el tema de la discapacidad es algo complejo. Y esta noche estamos topando este importante tema porque muchos contamos en nuestras familias con personas que pueden sufrir algún tipo de discapacidad y estamos aprendiendo de los sentimientos de estas personas y sobre todo cómo aprender a apoyarles, a que manejen bien sus sentimientos, sus emociones y sobre todo que no ocurran incidentes o accidentes que provoquen pues su inestabilidad en cuanto a su salud, en cuanto a su salud mental. Esta noche nos has dado unos valiosísimos consejos, mi Jime, de las personas que nos están viendo, pues compartan este video, déjenos sus mensajes, sus comentarios, porque estamos súper agradecidos que programa a programa siempre contamos con su valiosa audiencia. Yo súper feliz de entregarles temas tan lindos, tan agradables y que sirven, que nos sirven y de las personas que nos rodean, que es lo más importante.
y por las que nos preocupamos día a día aquí en Caretuco Show, por entregarles excelente contenido, excelentes mensajes y pues como no, con tremendos panelistas que contamos. Esta noche no ha sido la excepción. Jimenita nos ha hablado de un tema muy, muy importante y pues bueno, el micrófono es suyo, mi querida Jime, si quiere saludar a su audiencia, si quiere dejarnos algún tip adicional y sobre todo ese conocimiento único y trascendental que domingo a domingo nos entrega, mi querida Jimena. Bueno, pues nada, agradecerles a las personas que se han conectado, gracias por sus preguntas, por sus mensajes. Bueno, estamos atravesando una situación un poquito tensa por este tema político, pero bueno, debemos enfrentarlo con la mejor actitud. Si queremos ver un cambio, el cambio debe empezar por nosotros. Ahora que hablamos de las personas con discapacidad, seamos nosotros también ese puente para que ellos tengan una accesibilidad, tengan inclusión, seamos nosotros también quienes velemos porque se cumplan los derechos de las personas con discapacidad. No los etiquetemos, no pensemos que son personas aparte o de otro mundo o personas que son raras o personas que no se enamoran. No, por el contrario, son personas como nosotros, simplemente tienen alguna discapacidad que les origina algún tipo algún tipo de limitante dentro de una área en la que se pueden desenvolver, pero esto no implica a que no se puedan enamorar, que no puedan amar, que no puedan tener una familia, que no puedan tener educación. Entonces, tratemos de ser parte de este cambio, tratemos también de apoyarlos, de incluirlos también, no los hagamos a un lado desde la familia, si es que sabemos o identificamos un caso de violencia, porque a veces nosotros somos cómplices también de la violencia, sabemos que existe un vecinito por ahí con discapacidad, que le maltratan, que le humillan y nosotros nos quedamos callados, no avisamos o a veces tomamos a una persona con discapacidad como un objeto de burla, que también es muy negativo. Yo he visto casos en los que existen personas con discapacidad intelectual a la que sus vecinos pues le empiezan a dar alcohol, le empiezan a que esta persona entre a este mundo, que también es negativo para sus avances. Entonces generemos este nivel de conciencia. Si yo no conozco de A o B discapacidad, debo empaparme del tema para saber de qué manera voy a contribuir para que esta persona con discapacidad avance y se sienta parte de la sociedad. Eso es, mi querido Frank. Muy bien, qué lindas palabras, qué importante y qué interesante tema, es verdad. Tenemos que ser conscientes haciendo pues una crítica hacia lo que está mal, por supuesto, amigos, o sea, abusar de una persona con discapacidad, darle alcohol, llevarle un prostíbulo, etcétera, me parece realmente fuera de lugar, pero existen casos y cosas, o sea, ahí está, tenemos increíble, ¿no? Que hay muchísimas personas con discapacidad en Ecuador y miren, nuestro presidente pues es una de ellas, ¿ah? Solo que algunos no sabemos si su discapacidad es física o realmente de otra parte, porque los desastres políticos que hemos vivido en los últimos tiempos en Ecuador nos permiten alzar la voz en este momento, porque todavía tenemos la libre expresión y tenemos que manifestar lo que sentimos. Ha sido un gobierno paupérrimo que está ya de salida y que esperamos con los resultados del día de hoy cambie y se avisore cosas mejores para todo el pueblo ecuatoriano, para las personas sanas, para las personas que también gozan de todas sus capacidades y para las que no, tengamos un país con mucha más igualdad, con más acceso al sistema de salud y, como no, las personas con discapacidad que tienen mayor prioridad. Pues hoy día hemos aprendido muchísimo, estemos alertas de ello, no permitamos injusticias, apoyemos a las personas con discapacidad y como siempre les digo, para mí es un placer acompañarles programa a programa, puesto que les traemos información única y maravillosa y así lo constata nuestro público, porque ya nos ha dejado un mensaje muy chévere Gabriel Cisneros, ¿ah? Dice que saluda a todas las personas que hacen posible el programa de Caretuco Show y muy especial, pues, como no, a mi querida Jimenita. Muchas gracias a Gaby, le envío un saludo muy grande, un abrazo. También es una persona muy especial que siempre está también al pendiente.
del programa. Entonces, muchísimas gracias por su mensajito. Y pues sí, mi querido Frank, como tú lo acabas de mencionar, debemos ser parte de este cambio y sobre todo también debemos involucrarnos en lo que implica el tratamiento de una persona con discapacidad, el desarrollo de sus habilidades, el proceso de aprendizaje también. Entonces nosotros debemos ser parte de, incluso para saber de qué manera vamos a relacionarnos, a interactuar activamente con las personas con discapacidad. Entonces asumamos ese rol. Nosotros somos parte de la sociedad y como parte de la sociedad debemos conocer de estos temas, empaparnos también, no por el hecho de que no exista alguien con discapacidad en nuestra familia, quiere decir que no podamos aprender lo que es el derecho a la inclusión y que no podamos aprender tampoco mucho de este mundo maravilloso que tienen las personas con discapacidad. Aprender los lenguajes inclusivos también, lengua de señas, perdón, escritura braille, todas estas situaciones para que las personas tengan mayor acceso también a muchas cosas increíbles que nos ofrece el mundo, entonces seamos parte de ese cambio. Así es, seamos parte del cambio y apoyemos a las personas con discapacidad. Esta noche nos ha acompañado Jimenita nuevamente, queremos agradecerle, mandamos un saludo a todos los fans de Carituco Show que están pendientes de nosotros, que nos han dejado un mensajito hoy y ya saben. Nos vemos la siguiente semana con súper, hiper, mega buenos invitados y temas trascendentales para su conocimiento y su despertar. De mi parte, les mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por estar pendientes siempre de nosotros. Un abrazo.